Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, en este programa donde, bueno, en la parte anterior conversábamos con Mauricio Rojas sobre todo lo que está, digamos, la visión desde Chile, un poco a partir de su libro, precisamente el libro negro del comunismo chileno, que creo que es una pieza muy relevante en este momento. Pero ahora vamos también a hablar, siguiendo con este tema, pero ampliando un poco el espectro. Vamos a hablar de la región, sobre todo porque, como saben, este fin de semana tuvo lugar el día sábado en México el relanzamiento de una cosa que para muchos estaba muerta, pero que resulta que, como decimos acá, andaba de parranda, que es la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una de esos grandes sueños megalómanos de Hugo Chávez y financiado en gran medida por la petrochequera venezolana por allá en el 2010, pero que bueno, al final está allí, está retumbando nuevamente y pareciera que con un objetivo muy claro, o varios, pero entre ellos ir contra la Organización de los Estados Americanos. Y para hablar sobre este tema, sobre lo que pareciera ser una reconfiguración de la izquierda regional, tengo conmigo además siempre un gusto conversar con él, gran amigo de la casa, Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista del American, que además siempre ha atinado en sus análisis y en su visión sobre este tipo de cosas y precisamente ha estado en estos días hablando mucho sobre el tema de la CELAC. Bienvenido, Julio, a Aquí se habla libertad. Un placer, Pedro, estar contigo como siempre y en este programa que me consta que tiene una gran audiencia por muchas personas que me han enviado comentarios y eso, así que te felicito por esta labor que tú realizas, tú y ese gran equipo que tienes contigo. No, gracias por aceptar, muy importante. Pero Julio, vamos a entrar en materia y entrando en el contexto. ¿Qué pasó el sábado 18 de septiembre en México? Mira, estabas hablando con Mauricio Rojas de Chile sobre el caos socialista y seguimos abundando en el mal. Vamos a seguir hablando de este gran problema. Lo que vimos en México, que tuvo dos partes. O sea, primero, un homenaje a la dictadura castrocomunista. O sea, casualmente tocó el 211 aniversario del día de la Declaración de Independencia, pero realmente esto fue una ocasión para felicitar a la dictadura más longeva del hemisferio occidental, porque ya le ha llegado el momento para que López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vaya a tomar su cargo. Y la importancia para uno poner esto en contexto, porque uno ve que esto ocurre el sábado, pues fue el fenómeno de la CELAC, y realmente no significa mucho si no lo conectamos hacemos un contexto histórico de todo esto. Y tenemos que recordar que cuando cae el comunismo soviético, pues el socialismo tiene una crisis existencial. Por un lado, China estaba consolidando el modelo chino, o sea, el Estado leninista, con una economía híbrida. 6 meses antes del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, en la plaza de Tiananmen, eso ya se decidió. Vietnam posteriormente siguió ese curso, Laos lo ha seguido. En fin, es una nueva versión del comunismo. En las democracias funcionales y sólidas, como los Estados Unidos y las democracias europeas, cogió fuerza lo que conocemos como el marxismo cultural, o sea, el neomarxismo que brota de la sustitución de la economía como el factor que cambia las relaciones de producción a la cultura. Diferentes
manifestaciones, teoría crítica de raza, porque todo parte de la teoría crítica del Colegio de Frankfurt y el concepto de la hegemonía cultural de Antonio Gramsci. Entonces, ese marxismo es el que estamos viendo acá en los Estados Unidos y en las capitales europeas. Pero en América Latina, desde que llegó la dictadura castrocomunista al poder, se convirtió en el agente de guerra de la Unión Soviética, o sea, del comunismo internacional. Y del año 59 hasta el 89, básicamente no hubo país que no fue penetrado con una guerrilla. México fue el único que no tuvo una guerrilla porque no era necesario. Sus instituciones fueron totalmente penetradas, figuras políticas eran manigotes de agentes de inteligencia castristas, o sea, realmente en México siempre encontraron un gran eco. Pero al no tener el financiamiento de la Unión Soviética, pues había que cambiar estrategia y ya para 1990 Fidel Castro pues formuló en el Foro de Sao Paulo lo que sería el nuevo modelo dictatorial para llegar al poder. Ese modelo pues ya tenía que olvidarse de la lucha en las montañas o en las ciudades, o sea, porque también casos como Argentina vimos cómo el terrorismo de los marxistas pues estaban poniendo bombas, más de 19.000 actos terroristas en plena democracia, estoy hablando antes del golpe del 76. Entonces, realmente no tuvieron frutos, o sea, muy pocos casos de éxito tomando en cuenta la gran inversión. La reformulación del modelo era que había que penetrar las instituciones democráticas. De hecho, allí lo que tú dices es tan cierto, y perdona que te interrumpa porque lo quiero complementar, es muy cierto, cuando, por ejemplo, es sabido que si algo hizo el régimen castrista muy hábilmente fue a través de la diplomacia y de sus embajadas de Cuba en los países infiltrar las instituciones y las democracias, ¿no? Correcto, correcto. Y en el caso de Venezuela, la dictadura comunista en La Habana siempre, o sea, entendía bien claro el valor que tenía Venezuela por sus riquezas naturales y bueno, hubieron varios intentos armados, todos fueron frustrados, pero la caída del comunismo soviético pues obligó esta nueva estrategia donde había que preservar el simulacro de lo que era una democracia. En efecto, Pedro, tomaron el modelo de Allende en Chile, pero sin, o sea, había que hacer algo diferente con las Fuerzas Armadas. O sea, no querían cometer el error que cometió Allende de poner a alguien a cargo de las Fuerzas Armadas que en vez de responderle a sus propósitos dictatoriales, pues respondió a los intereses del Tribunal Supremo y de la legislatura chilena y de la sociedad chilena, que pidió sacar y evitar que Chile fuera el comunismo. Entonces, pues, eso lo entendieron claro, y entonces, pues, el primer prototipo que surge es Venezuela. Es el primer prototipo de este modelo, y lamentablemente, después, pues, ha seguido Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina. La gran diferencia que podemos destacar, por ejemplo, en Argentina, en Ecuador y en Bolivia, en Brasil, en el caso de Brasil y en el caso de Ecuador fueron las Fuerzas Armadas que no fueron penetradas. O sea, el presidente Jair Bolsonaro precisamente trabajaba en la inteligencia militar y entendía muy bien lo que quería hacer Lula da Silva, pero si no logran cooptar las Fuerzas Armadas, es muy difícil. Y en el caso de Correa, las Fuerzas Armadas directamente le dijeron que si seguía con sus proyectos, lo iban a sacar y iban a liberar a Ecuador. O sea, hay que, para poder entender por qué en algunos casos sí fue y en otros no. Y en el caso de Argentina, la descentralización trabajó muy a favor, y precisamente ahora se está llevando una guerra para el kirchnerismo para tratar de preservar eso. El caso de Colombia, después de muchos años de insistencia
de La Habana a las FARC a que no perdieran más tiempo en la selva y que adaptaran el prototipo del Foro de Sao Paulo, que ahora es lo que estamos viendo implementándose en Colombia. Pues la razón es muy sencilla, Pedro, han tenido mucho más éxito. Pero exactamente. Ese modelo. Pero ahí es donde entra la pregunta con la que conecto esto. ¿Por qué su éxito? ¿En qué radica el éxito de estos personajes que no tienen ningún tipo de escrúpulos? Es por eso, es porque no tienen escrúpulos, es porque no tienen ninguna atadura en términos de recomponerse, de reconfigurarse, de reaparecer, de rearmarse, de aparecer con otro nombre. ¿Por qué son tan exitosos, Julio? Son tan exitosos porque los buenos se emborracharon con la victoria de la caída del comunismo soviético y pensaron que la lucha contra la Unión Soviética fue una lucha de sistemas económicos. Y dijeron, bueno, ganó el capitalismo, ya aquí no hay más problema, abandonaron totalmente la lucha ideológica, la lucha cívica, y eso fue un gran error porque China nos ha demostrado que la economía, o sea, fíjate qué curiosidad, cometieron el mismo error que Marx en pretender que la economía era el factor determinante y no lo es. Entonces, hemos visto cómo China, Vietnam, Laos se ha desarrollado y son más peligrosos hoy. China es mucho más peligroso hoy de lo que fue en ningún momento, incluso de lo que fue la Unión Soviética por la penetración que tiene. El virus de China comunista logró lo que los tanques soviéticos nunca lograron, que eso fue neutralizar la economía de los Estados Unidos, causar un paro general en los Estados Unidos, excepto por cuestiones básicas. Eso los soviéticos nunca lo lograron. Los chinos sí lo lograron con la exportación del virus fabricado en el laboratorio de Wuhan. Entonces, el mundo libre no, primero, desatendió eso. Cuando surge el modelo del Foro de Sao Paulo, el factor de que tienen votaciones y que tienen la tolerancia de una oposición, y esto lo digo con mucho respeto, una oposición leal, o sea, una oposición que realmente está marginada de la posibilidad de alcanzar el poder. Pero existe, compiten las votaciones, pero las votaciones, quienes cuentan los votos son ellos y las condiciones no existen para realmente llevar a cabo unas elecciones legítimas dentro de los marcos que requiere un modelo democrático, o sea, votaciones, Corea del Norte tiene votaciones, Cuba comunista tiene votaciones, es irrelevante. O sea, una votación, elecciones es algo muy diferente y requiere una serie de precondiciones que no existen en ninguno de estos países. Sin embargo, estos países me refiero a Venezuela, Nicaragua, Bolivia, países que tienen el disfraz democrático y así son vistos, más allá de que sí hay algunos políticos y organismos que los han llamado dictadores y eso uno lo aplaude, pero la política tiene que ser de más de palabras. Entonces, el éxito, como tú bien mencionas, cuando puede, en la época de la Unión Soviética, del comunismo soviético, era más fácil identificar al enemigo. Estaba portando un rifle, estaba poniendo bombas, o sea, era más fácil señalar la subversión por su clara identificación con los uniformes que llevaban. Ahora no, ahora se visten como los demócratas, hablan como los demócratas. Petro, por ejemplo, es un ejemplo. Sin embargo, lo que están proponiendo es un cambio sistémico, es una revolución socialista por medio de la destrucción de las instituciones, cambiando las leyes, teniendo una legalidad que les ampara, que eso, o sea, el holocausto fue perfectamente legal, fue inmoral, pero fue legal, o sea, todo lo que
los crímenes de lesa humanidad que vimos en Alemania nazi, que vimos en la Unión Soviética, que vimos en China comunista, todos tenían la validación legal del poder político. O sea, que el hecho de que sean legales, entonces, pues, eso lo vemos, cambio de constitución y todo eso. Entonces, el error ha sido de los demócratas. Y organizaciones como la CELAC, como el ALBA, son... A eso iba, fíjate, eso que tú mencionas, porque de hecho quiero volver al tema de la CELAC, porque creo que allí hay varios componentes interesantes que agrupan todo lo que tú nos has mencionado, ¿no? Es decir, todo este guión, toda esta paso a paso que han definido muy bien y que lo han ido instrumentalizando muy bien durante las últimas décadas, ¿no? Pero pareciera que acá con el tema de la CELAC, y por eso quiero ir entrando a ese tema para conocer tu análisis, porque obviamente lo que tú nos indicas de la historia y cómo llegamos a la CELAC es clave para entender que esto es un plan muy bien pensado desde hace mucho tiempo y lo hemos dicho por muchas veces que hemos conversado. Pero pareciera que acá hay como varias cosas. La primera, hay una tendencia a través de la CELAC de igualar en el mismo terreno al tirano criminal con el líder democrático. Es decir, que el líder democrático termine en el mismo campo de terreno que el criminal, para decir que son lo mismo y para decir que además ambos hacen política. Digamos, dicho de otro modo, criminalizar al político y politizar al criminal, ¿no? Eso es un poco por ese lado. Por otro lado, pareciera que la intención que hay detrás de esto es ir creando un esquema paralelo a la OEA, que obviamente la OEA es en sí mismo un anticuerpo importante de la democracia en la región. O sea, creo que ha sido la institución fundamental, el sistema interamericano de los más importantes del mundo y los más antiguos. Intentar crear la institucionalidad paralela a la OEA con un secretario general paralelo a Almagro que permita precisamente a esta izquierda tener su propio club de igualados, tiranos, etcétera, de manera que tengan que prescindir de los controles de la democracia y poder reunirse como un club de, bueno, lo que son criminales, ¿no? ¿Tú crees que hacia allá va eso? Y la pregunta siguiente a eso sería, si tú crees que es así, ¿cómo se va a financiar eso en un contexto de crisis como el que está hoy en América Latina? ¿O es que no van a tener ningún tipo de escrúpulos en recibir plata del crimen internacional? En tu pregunta anterior, en sí, se une a esta y por eso quise dar ese relato histórico para poder apreciar esto mejor de por qué triunfan. Bueno, triunfan porque precisamente es establecer una equivalencia falsa entre demócratas y totalitarios, o sea, déspotas. Ese tipo de comparación, pues la OEA que se funda, y hay que destacar que la Carta Fundacional de la OEA precede la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y básicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos copió, podemos decir en el buen sentido de la palabra, lo que ya había expuesto la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, o sea, dándole preeminencia a los valores elementales, los derechos naturales, y señalaba al sistema democrático como que el mejor posible. Entonces, eso, con todos sus defectos, es una institución con ese propósito. La CELAC cumple el papel de establecer lo que vemos en la penetración de instituciones, en este caso, instituciones regionales, donde se establece una equivalencia, donde no exista la influencia de las democracias más exitosas del mundo, los Estados Unidos, Canadá. Tiene un propósito explícito donde ellos, argumentando, fíjate que toda la letanía se basa en un panamericanismo que no queda definido, pero todos entendemos lo que quieren hacer, y eso es promover como si fueran brutos los demócratas del país, como si el presidente de Uruguay, de Paraguay, no saben la diferencia entre lo que es una democracia y lo que es una dictadura. Entonces, eso es la intención. Cuba comunista es quien ha estado detrás de toda esta maquinación. Venezuela, o sea, primero el dictador Chávez y después el dictador Maduro han recibido un papel
muy importante, de protagonista, en cuanto, sobre todo, por supuesto, a financiar todo este delirio, ¿no es verdad? O sea, quien da las órdenes es La Habana, pero quien da la plata es Caracas. Pero el papel que juega, por ejemplo, la conexión con el narcotráfico, que es una de las principales entradas de dinero para el socialismo continental, bueno, eso escogió la colonia venezolana del castrocomunismo. Y estamos viendo a el presidente López Obrador salir más a la luz, que esto no era de sorprenderse. El Grupo de Puebla, que es una extensión del indirecto del Foro de Sao Paulo, es para precisamente darle un papel más importante a López Obrador, que es un ideólogo. O sea, López Obrador, aparte de ideólogo, tiene una relación con la inteligencia castrista hace muchos años. Entonces, por eso ese homenaje el 16 de septiembre a la dictadura castrista en vez de a la independencia mexicana, y ya después de la CELAC vienen los otros dictadores sombrios para participar, y él directamente pronunciando que bueno, que esto debe de sustituir a la OEA, me refiero a López Obrador, porque México va adquiriendo un papel más importante en el socialismo continental. El hecho de que le está sirviendo a los Estados Unidos ahora y en el gobierno previo de guardia de seguridad en su frontera es para desviar la atención, es para precisamente que no enfoquen con la realidad que López Obrador tiene una política de tolerancia con los carteles de droga en su país. 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera con México. Y los carteles mexicanos son los que le están transportando la droga, que se la consigue las FARC y de la cual sirve de botín, ¿no es verdad?, de todo este proyecto delirante. Entonces, López Obrador le están dando este papel, destacándolo, y él pues felizmente lo asume, le está esperando toda su vida para este momento. Entonces, eso es lo que estamos viendo. No creo que todas las cosas le salieron como hubieran querido en esa reunión de la CELAC. Primero, recordemos que en Brasil, es la economía más potente en América Latina. El presidente Jair Bolsonaro se salió de la CELAC precisamente porque dice que es una organización dominada por los socialistas, que para qué perder tiempo. Y me parece que eso es el enfoque. Si miramos qué deben hacer las democracias, no unirse con los déspotas, no darle precisamente esa plataforma que les sirve de equivalencia falsa. Y eso, vimos un movimiento de liberación que muchas veces hablamos de los problemas, pero decimos, bueno, que habría una solución. Bueno, por ejemplo, en el caso de Venezuela hubo una solución, lo que no se tomó. Sí, las Fuerzas Armadas de Brasil, Colombia y los Estados Unidos, que ya se estaba hablando de tomar una acción cívica, militar liberadora para, en nombre de una gran crisis humanitaria y una crisis del crimen organizado, de un narcoestado, pues liberar a Venezuela. Y se perdió el tiempo con conciertos, se perdió el tiempo, que esto fue parte de la inteligencia castrista, que por un lado envió mensajes cerrados, dándole a los Estados Unidos creer que habían determinados militares dentro de Venezuela que iban a hacer movidas, que fue una operación de la inteligencia castrista totalmente verificado por fuentes que trabajan, o sea, que tienen contacto en el mundo de la inteligencia, tristemente, pero la voluntad legal y solidaria del gobierno de Brasil, del gobierno de Colombia y de los Estados Unidos, de la administración previa, estaba ahí para tomar ese paso liberador. Entonces, esas son las cosas que habría que hacer en vez de sentarse y participar en precisamente el mismo modelo que no solo les ayudó a llegar al poder, sino les ha ayudado a preservar el modelo dictatorial. Son cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible?
Exactamente, exactamente. Bueno, Julio, la verdad es que siempre hablar contigo es un placer porque nos vas hilando, ¿no? Nos vas llevando por la historia y para entender el hoy, porque es que la gente piensa que la CELAC aparece porque, Claro. fue así de repente que apareció, mira, apareció esto o apareció el otro, ¿no? Y la realidad es que esta gente ha estado muy articulada desde hace mucho tiempo, ¿no? En todo Y momento. creo que claro, y creo que parte del reto que tenemos nosotros como defensores de la democracia, de la libertad, como gente con causa común, es al final comprender que no podemos seguir subestimando el alcance de estos tentáculos. Son tentáculos además que yo siempre he dicho, lo hemos conversado también en otros programas, que parte del éxito, además de espacios como el Foro de Sao Paulo, radica en su informalidad, es decir, en no saber quién Claro. realmente es el que manda ahí, Exactamente. quién es el que se mete, cómo van infiltrando la academia, la cultura. Lo que decías tú, pues el marxismo cultural pues cada vez más evidente en varias agendas. Así que, nada, el tiempo se nos pasó volando. Gracias por acompañarnos, Un Julio. Estoy placer seguro que vamos siempre, a Pedro, seguir conversando. siempre a tu disposición. No, gracias a ti, amigos. Conversábamos con el siempre estimado Julio Schilling, que, bueno, además es amigo de la casa, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista de El American. Y recuerden además que este programa llegó gracias a ustedes y gracias a Habibis Cakes. Si ustedes están buscando un postre de calidad bueno, bonito y barato, @Habibis_cakes, síganlos en Instagram, que allí van a conseguir los mejores postres y emprendimiento venezolano que no se rinde ni se doblega a pesar de la crisis que padecemos en este país. Gracias por acompañarnos como todos los jueves. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se la libertad. Y nuevamente, Julio, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre. Chao, chao. Hasta la próxima semana. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.